Hoy en día la industria petrolera venezolana se encuentra en una situación lamentable. De haberse cumplido las inversiones que se han previsto en la apertura petrolera, hoy en día deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios y sin embargo nos informa la OPEP que lo que estamos produciendo es apenas 1.270.000 barriles por día y que está cayendo dramáticamente a razón de entre 40 y 50.000 barriles diarios por mes la producción. Nada más que para frenar esa caída de la producción habría que invertir cerca de 7.000 millones de dólares que no los tenemos. Y por lo tanto lo que cabe esperar es que la producción petrolera pueda seguir cayendo. El drama es que nosotros éramos un país que nos habíamos acostumbrado a que el petróleo nos solucionaba todos los problemas. El 95-96% de todos los dólares que le ingresaban a Venezuela provenían del sector petrolero y por eso éramos un país rentista, se decía. No provenía de un esfuerzo que realizásemos los venezolanos, sino un esfuerzo, una riqueza que nos había dotado la naturaleza. Pues bien, ese rentismo petrolero ya desapareció. Ahora tendremos que hacer las cosas de manera diferente. Tendremos que recuperar la industria petrolera, pero sobre bases diferentes a las que hasta ahora hemos tenido. A la hora de rescatar la industria petrolera vamos a tener que aplicar mecanismos diferentes. Yo creo que de hecho los ciudadanos venezolanos, tenemos derecho a participar de una manera mucho más directa en los beneficios que aporte esa industria. Hay distintas propuestas para poder hacerlo. Hay propuestas que dicen que un porcentaje de la riqueza petrolera debe pasar directamente a manos de los venezolanos. Hay otras propuestas que dicen que deben de pasar a unos fondos que les permitan a los venezolanos acceder a un porcentaje para pagar la educación, la salud, la seguridad, etc. Mecanismos hay muchos, hay varias propuestas y será bien interesante estudiarlas. Pero sin duda alguna, en esta etapa de renacimiento que va a experimentar el petróleo venezolano, vamos a necesitar que los venezolanos se sientan verdaderamente dueños de su petróleo. Que no sea el Estado el que es dueño, porque eso es una ficción. Los dueños del petróleo somos los venezolanos. El Estado lo que hace es representarnos a nosotros. Pero no es que el Estado sea dueño de eso, como se nos ha querido convencer a los venezolanos. Sobre todo, que el Estado no ha cumplido bien su rol, no ha sabido invertir adecuadamente esa enorme riqueza que emana del subsuelo y por lo tanto tenemos el derecho a reclamar que esa riqueza, por mecanismos específicos que hay que proponer, llegue más directamente a manos de todos los venezolanos. Los ciudadanos particulares siempre van a ser mucho más eficientes a la hora de administrar en beneficio propio los recursos de lo que puede ser un Estado, porque ese Estado está muy alejado de las necesidades de los ciudadanos. El Estado dice conocer las necesidades de los venezolanos, pero eso no es verdad. Somos los ciudadanos los que conocemos nuestras propias necesidades. Y si somos dueños de esa inmensa riqueza que está en el subsuelo, tenemos que buscar alguna forma de que todos podamos participar en forma más directa del aprovechamiento de esas riquezas. La industria petrolera venezolana tiene ya más de 100 años. Nace con la perforación del pozo Sumaque número 1 por allá en el año 1913 y empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta transformarse en una de las empresas petroleras, ya cuando nace la más importante del mundo. Venezuela llegó a ser el abastecedor de petróleo más seguro y confiable que existía en los mercados. Llegó a ser vital para los mercados internacionales. Cada vez que en el mundo se presentaban conflictos importantísimos, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, a los venezolanos se nos olvidó que los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial gracias al petróleo venezolano. Venezuela aportó casi el 60% del petróleo que utilizaron los aliados en aquel conflicto. Y después que termina aquel conflicto empiezan a aparecer grandes reservas de petróleo en el Medio Oriente, pero con periódica frecuencia estallaban problemas en el Medio Oriente debido a los problemas históricos, religiosos característicos de aquella región que interrumpían o amenazaban con interrumpir el suministro petrolero. Cada vez que surgía uno de esos conflictos, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela y Venezuela siempre estuvo dispuesta a aumentar su producción y por eso se ganó esa reputación de abastecedor seguro y confiable. Pero detrás de esa industria petrolera había gente extraordinariamente bien capacitada, gente que hizo de su profesión toda una vida. Gente que después que nace PDVSA no iban a PDVSA a buscar un puesto de trabajo, no, iban a buscar una carrera de por vida. Gente que se fue especializando y llegaron a adquirir unas experticias increíbles.
Y de la noche a la mañana, en el año 2002, el gobierno decide despedir a 20.000 trabajadores. Cada uno de esos 20.000 trabajadores tenían en promedio 15 años trabajando para la industria petrolera. De manera que sencillamente se lanzaron al cesto de la basura 300.000 años de experiencia y conocimiento. Y a partir de ese momento, pues PDVSA más nunca ha logrado recuperar la posición que antes tuvo. Llegó a tener ingresos mayores simplemente porque los precios del petróleo subieron, pero no llegó a ser la empresa que en un momento tuvo la oportunidad de transformarse en el motor clave de la economía venezolana. Pero esa gente que se desarrolló, que desarrolló sus profesiones, esa experticia, sigue estando. Muchos de ellos se tuvieron que ir del país, pero tenemos que recuperarlo. Y tenemos que aprovechar todos los que tenemos aquí en Venezuela, que también tienen esos profundos conocimientos que van a ser vitales para recuperar la industria petrolera. Yo creo que la vamos a recuperar de manera diferente. Yo creo que probablemente muchos de estos profesionales extraordinariamente bien capacitados ya no querrán ser empleados de una empresa del Estado porque tuvieron una dura experiencia al hacerlo de esta vida, pero sin duda algunos esos conocimientos serán vitales. Quizás ellos mismos pueden empezar a formar empresas que sean capaces de levantar el capital para poder explotar algunos pozos marginales en el país. En Venezuela hay cerca de 20.000 pozos petroleros marginales que podrán reactivarse en manos de este personal extraordinariamente calificado. De esos 20.000 pozos petroleros pudiera surgir una producción del orden de 2 millones de barriles diarios. Y de esa manera, con el personal venezolano bien capacitado, con el potencial y la creatividad, con el financiamiento que se puede lograr en el país, podremos desarrollar una nueva industria petrolera bajo características diferentes, bajo condiciones diferentes, pero que sea mucho más sólida, mucho más nuestra, mucho más capaz de aprovechar las potencialidades que surgen de la formación profesional de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros, de nuestros geólogos, de nuestros conocedores del tema de la refinación, de nuestros conocedores de los mercados internacionales y de los que conocen muy bien la parte financiera internacional vinculada con el tema de los mercados petroleros.